por lo pronto, Violeta, y vamos a entrar ya con el doctor Hugo López-Gatell. Les recordamos que, pues bueno, nuestros queridísimos periodistas, Manuel Hernández Borbolla, pues salió de vacaciones, y Temoris Greco, pues tendrá un viaje también a Medio Oriente y a otros lugares. Así que estas semanas ellos no estarán y estaremos teniendo pues varios invitados, invitadas especiales, Violeta. Y bueno, pues acá además tenemos ya un colaborador que la semana pasada, por precisamente temas de la agenda y el viaje a Tlapa y a la montaña de Guerrero, y en fin, no pudimos tener al doctor Hugo López-Gatell, pero afortunadamente, pues hoy lo estamos retomando, Violeta, y tiene que ver con el proyecto de salud de este sexenio que presentaron el día de ayer en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Violeta. Sí, Ernesto, pues este Plan Nacional de Salud, estas metas del sector salud que se han propuesto para el año 2030, hasta el año 2030, durante todo este sexenio, y pues que son varios puntos muy, muy importantes. 5 puntos, Ernesto, que estaremos abordando con el doctor Hugo López Gatell. Ya estamos viendo que ya se está conectando, ya está aquí con nosotros el doctor. Muy Pues buenos días. ¿Nos escucha, doctor? Muy bien, Violeta, muy buenos días. Ernesto, equipo de Rompeviento y audiencia, muy buenos días. Gracias, gracias por acompañarnos, doctor. bueno, pues Pues, ahí como lo está viendo, así como lo vio también en la foto, bien galán, ya está aquí con nosotros el doctor Hugo López-Gatell. Doctor Hugo López-Gatell, pues presentaron las metas del sector salud para todo el sexenio 2024-2030. Usted fue subsecretario de salud, así que quién mejor que con esa mirada que tanto pues hemos admirado y respetado en el conocimiento que tiene sobre estos temas que le han habitado en toda su carrera profesional. ¿Qué decir de este proyecto de salud 2024-2030 de la presidenta Claudia Sheinbaum? muchas gracias, Ernesto, Violeta, por tratar este tema. Considero que es importante que la agenda de la salud pública, de la salud articulada como un derecho y tutelada, garantizada por parte del Estado mexicano, no se pierda de la narrativa, de la comprensión que tiene el proceso político de este nuevo gobierno. Y lo digo porque a veces pareciera que las acciones de gobierno tienen su propio ritmo o su propia capacidad de articularse espontáneamente y uno puede ver programas de gobierno, en este caso me estoy refiriendo al de salud, que en algunos aspectos pudieran ser genéricos, es decir, que no se requiriera un proyecto político diferente para hacer las cosas diferentes. Y lo comentaré a propósito de estas metas que se presentaron, que presentó la presidenta Sheinbaum el pasado 5 de noviembre en la conferencia matutina, junto con los compañeros funcionarios de salud. Algunas de estas metas, por ejemplo, garantizar la atención médica con calidad, son de obvia resolución. No quiere decir o no quiero decir de ninguna manera con ello que desautorice el hecho de que la presidenta Sheinbaum y su equipo las hayan incorporado en el plan de gobierno. Desde luego no quiere decir que sean metas fáciles de cumplir o que sean espontáneas. Se requiere un gran esfuerzo para lograrlas. Pero lo que quisiera comentar en los próximos pocos minutos es cuál es el ángulo, cuál es la perspectiva que yo visualizo de esta aspiración y otras que comentaré, de las que fueron presentadas, a la luz de un proceso de transformación político-social que implica la separación del poder político respecto al poder económico, que implica la recuperación y restauración, protección y defensa del carácter público de las distintas instituciones y servicios que están destinados a garantizar derechos humanos, tal es el caso de la salud, desde luego también la educación y varios otros. En lo que presentó la doctora Sheinbaum, nuestra presidenta y su equipo, el secretario de salud, los subsecretarios o algunos de los subsecretarios
y que ha mencionado también el director del IMSS, nuestro amigo Zoe Robledo, y ahora también menciona con mucha claridad el nuevo director del ISSSTE, nuestro amigo Martí Batres. Hay elementos en donde podemos encontrar que las fallas, las carencias, las ausencias que se han dado por varios sexenios, a pesar de estar también en las agendas explícitas o nominativas de gobiernos anteriores, tienen que ver precisamente con el abordaje que se ha tenido. Para decirlo de manera simple, la calidad de la atención, garantizar que toda persona pueda tener atención médica cuando así lo requiere y que esta atención sea de calidad, oportuna, cálida en términos del trato humano que proveen no solamente las personas profesionales de la salud, sino todos los equipos de apoyo que se encuentran en las unidades de salud. Para garantizarlo, se requiere una voluntad política muy fuerte para anteponerse a los intereses comerciales que han secuestrado a los servicios de salud, por lo menos desde 1984, cuando empezó el gobierno de Miguel de la Madrid y cuando empezó una transformación retrógrada, una degradación del sistema público de salud para descapitalizarlo, desautorizarlo, desorganizarlo, reducir su capacidad de rectoría y entregarlo a proveedores privados desde 1984. Y esto perdura hasta la fecha. Entonces, ¿por qué no hay calidad de los servicios de salud? Se preguntaría uno. Y a veces la respuesta para quien ha sufrido un maltrato en los servicios de salud o quien ha tenido un familiar o en forma personal la necesidad de una atención oportuna que no llega y le dicen que hay listas de espera de 4, 6, 12 meses para que reciba un tratamiento, para que se le haga un estudio o para que se le haga una intervención quirúrgica. A veces las personas piensan, poco de manera espontánea, legítimo sentimiento me parece, pero poco útil cuando se convierte en reflexión, que es culpa de la médica, del médico, de la enfermera, del enfermero que tienen frente a sus ojos. Y surge esta avidez por decir, vamos a demandarles porque me trataron mal, me trataron en forma displicente o no están resolviendo mi caso o no se diga cuando existe una complicación. Sin descartar la posibilidad, acaso más extendida que un solo caso esporádico, de que haya negligencia, de que haya maltrato, de que haya impericia, considero que es muy importante que visualicemos que no es culpa de la persona profesional de la salud o del equipo de apoyo, es culpa del sistema. El sistema mismo está mal, ha estado históricamente mal orientado y se ha degradado desde los años 80. ¿En qué aspectos? El salario de las personas profesionales de la salud, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, inhaloterapeutas, fisioterapeutas, etcétera, todo el equipo. Han sido salarios congelados por muchas décadas, por muchos sexenios. A veces hay recuperaciones, pero en general se mantienen bajos. Las condiciones de trabajo que no son responsabilidad de las personas profesionales de la salud, tampoco de las personas directivas del sistema de salud, debo decir, sino son decisiones estructurales que desde los presidentes previos al 2018 y destacadamente desde el 84, tomaron en conciencia de que estaban deteriorando el sistema de salud. Y en su momento, con una falsa expectativa de que el mercado, el famoso mercado, es decir, los empresarios privados, sustituirían los servicios de salud y lograrían tener calidad. También la burocracia o la burocratización de los procesos administrativos del gobierno, también la corrupción rampante que en manos de funcionarias y funcionarios desde el nivel más alto de la presidencia en años anteriores, en sexenios anteriores al 2018, hasta algunos administradores locales, contribuyeron a esta entrega desordenada y, yo diría, perversa de los servicios públicos hacia las entidades privadas. Todo esto que estoy diciendo, hay gente que lo tiene en conciencia, pero cuando se expresa en el fallo sistemático de la cantidad, calidad, oportunidad, organización, coherencia de los servicios de salud, a veces tiende a olvidarse. Por eso lo destaco.
Y en ese sentido me parece muy loable que la presidenta Sheinbaum tenga esto como una de sus importantes metas, pero por la experiencia vivida, tanto a nivel personal, habiendo sido funcionario, como antes, dedicándome yo a la investigación en salud, puedo decir que se va a requerir una poderosa, consistente, vigorosa voluntad política para limpiar el sistema. Es decir, los ojos no deben estar puestos solamente en las decisiones del secretario de salud o su equipo directo, sino que desde otros ámbitos del Estado, por ejemplo, desde la Secretaría próximamente por llamarse Anticorrupción, donde tendremos una destacadísima secretaria, la maestra Raquel Buenrostro, esperamos tener un proceso enérgico de limpia, no solo de la corrupción, sino también de estos reductos de privatización que son muy amplios todavía en el IMSS, en el ISSSTE y en lo que se hereda hacia el IMSS Bienestar y que en su momento fueron los servicios estatales de salud. Esta es la primera de las metas que quise comentar, dado que es la número 2 en el orden que se presentó, y es aumentar la calidad de la atención médica. Si quieren, hago una pausa ahí y exploramos otra. A lo mejor no nos da tiempo de abordar las 5, y si hay oportunidad de interés, las podríamos abordar en segmentos hoy y la próxima semana. Sí, doctor, bueno, yo tenía una duda sobre esta primera meta que usted está comentando y sobre algunas de las afirmaciones que hace esto de los salarios congelados por décadas, que nos dice, por ejemplo, estos aumentos del salario mínimo que hubo durante el sexenio pasado, que realmente pues son contundentes, incluso pues tienen un impacto fuerte en términos económicos en la disminución de la pobreza. En este sentido, ¿el sector médico tuvo algún beneficio o sea, fue también impactado por estos incrementos del salario mínimo? Eso es uno. Y lo otro, doctor, revisando estas 5 prioridades del sector salud, hay una situación que nos preocupa muchísimo y a lo mejor abundar sobre alguna de ellas, pero es la cobertura que no está completa en todos los espacios a nivel nacional. Pensando en este trabajo de la montaña de Guerrero que ha hecho pues Rompeviento TV con esta brigada de salud, pues realmente lo que vemos es, pues hay un punto aquí que se dice mejoramiento de los sistemas de salud o de la infraestructura de la salud, pero allá ni siquiera ha llegado en varios territorios pues ninguna clínica, ningún menos un hospital, hay ausencia de médicos. Eso, doctor, ¿cómo está contemplado aquí en estas 5 prioridades del sector salud? Pienso que es una pregunta crucial y se relaciona el tema del salario con el tema de la disponibilidad en suficiencia de instalaciones médicas y sobre todo de personal. Permítanme comentar primero brevemente lo de los salarios. Hasta donde tengo entendido y según me lo explicó mi amigo Luis Munguía, el titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el subir los salarios mínimos no directamente conlleva a subir todos los salarios, sea en el sector público o en el sector privado o en otros segmentos de la economía informal. Pero sí ejerce una suerte de presión social, en parte tiene que ver con las realidades económicas o con la dinámica económica. Teniendo aquí a una magnífica economista, no me atrevo a aventurar explicaciones, y en parte tiene que ver con una presión directa cuando hay un segmento de la sociedad que ha mejorado sus condiciones salariales. Obviamente otros segmentos, por ejemplo, los segmentos que están en el empleo formal en el Estado y que están sindicalizados, pues toman como referencia el nuevo piso ya incrementado de los salarios mínimos. Y es esperable, y eso será muy positivo, que en los siguientes años, y no tengo duda que la doctora Sheinbaum tomará una decisión muy prudente en ese sentido, pudieran incrementarse más los salarios de la burocracia, los salarios de las personas empleadas al servicio del Estado, como ya en su momento lo hizo explícita y deliberadamente el presidente López Obrador. Justo en el último año del gobierno, él definió que se subiera significativamente los salarios de algunos segmentos de los trabajadores al servicio del Estado, en particular de la educación, que fue el que subió más sustancialmente, y un poco también
el de el personal de salud y el personal de seguridad, sobre todo de las policías. Fue lo que se incrementó. Y yo sospecho que van a continuar con otros segmentos de el gremio de trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado. Ahora, ¿por qué no teníamos buenos salarios el personal de salud? Por lo mismo que no lo tenía gran parte de los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado. Hubo un pacto o diversos pactos firmados formalmente por los gobiernos mexicanos en la era neoliberal, empezando con Miguel de la Madrid, desde luego continuando con Zedillo fanáticamente y con Salinas y con Zedillo, y después los gobiernos panistas de Fox, Calderón y el PRI panista de Peña Nieto. Estos pactos son los pactos que en su momento propiciaron los organismos financieros internacionales, particularmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a través de múltiples mecanismos de persuasión política, disfraces de asesorías técnicas, recomendaciones a las personas expertas en finanzas públicas y desde luego el fanatismo ideológico de los presidentes, sus secretarios bueno, también de economía, pero sobre todo los de Hacienda, que de manera fanática han preservado o habían preservado la idea de reducir el gasto público con el ánimo de que esto expandiera el mercado por sustitución, el mercado a manos de los privados. Ahora, empecé por este elemento y por eso digo que están relacionados, porque ese fanatismo ideológico de derecha, de conservador, neoliberal, es el que también llevó a reducir el gasto público en la inversión. No se construyeron por muchos años, por muchos sexenios, suficientes instalaciones de salud. No se construyeron. En el sexenio donde se construyeron muchas, y dijo que se iban a construir, no se construyeron, que fue el sexenio de Fox, y en cambio se establecieron estas corruptísimas asociaciones público-privadas con compañías constructoras nacionales y algunas globales o regionales, como OHL, una compañía española, y se pusieron estos esquemas de renta de instalaciones que son sumamente adversos en los contratos para el interés público, el interés del Estado. Y en el sexenio de Peña Nieto se intentaron construir más de 450 instalaciones, quedaron sin terminarse y en algunas en obra negra o algunas simplemente se cobraron pero no se construyeron en más de 380 según pudimos documentar de manera directa. Entonces hay insuficiencia de estructura y hay insuficiencia de personal efectivamente. Esta insuficiencia también fue decidida en su momento. El doctor Guillermo Soberón Acevedo, quien fue el secretario de Salud de Miguel de la Madrid, fue un ideólogo de la transformación neoliberal del Sistema Nacional de Salud y también él había sido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su momento, esto es solo un ejemplo de lo que se hizo, decidió reducir más de 10 veces la matrícula escolar en las profesiones de salud. En la UNAM, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, de 10,000 lugares, se pasó de un año a otro a 1,000 lugares, de modo que se redujo la producción de médicas y médicos desde los años 80. Y lo mismo se hizo con el ánimo de que el mercado reemplazara a lo público. O sea, fue una decisión consciente, amparada en una visión del mundo, en un proyecto ideológico. Y lo que vemos hoy es la consecuencia de eso. Tenemos un déficit de más de 250,000, siendo muy conservadores, posiblemente más de 380,000 personas trabajadoras de la salud, en varios campos, en medicina especializada sobre todo, también en odontología, que se habla poco todavía de ello, pero también tenemos un déficit quizá mayor, en enfermería especializada, en muchos otros servicios profesionales de la salud. Y esta carencia no es homogénea, sino es muy desigual, con lo cual amplifica, refuerza, multiplica la desigualdad social estructural, consecuencia del empobrecimiento, de la concentración de la riqueza y los ingresos que ocurrió durante el periodo del neoliberal. La montaña de Guerrero es un ejemplo por demás ilustrativo. Hay zonas, amplias zonas en la montaña en Oaxaca,
no se diga en la zona tarahumara, desde luego también en algunos valles como Mezquital, como el propio Chalco, que está aquí a la vuelta de la Ciudad de México. Tenemos carencias de material, de infraestructura y de personal. Es donde más carencia hay. En Chiapas también hay múltiples regiones depauperadas que no tienen servicios de salud. Entonces, cuando el gobierno de la doctora Sheinbaum plantea fortalecer al IMSS Bienestar, así es como lo enunciaron, vemos con esperanza que se amplifique y se profundice un proyecto que en su momento planteó el presidente López Obrador. No por ello es de menos mérito que la presidenta Sheinbaum lo continúe. Ha seleccionado a una persona muy competente como es Alejandro Sbarch para dirigir esta institución, pero se van a enfrentar a múltiples resistencias de la corrupción, de la burocracia y del interés privado que no les interesa que se desarrollen las instituciones públicas. Y qué bueno que mencionan este tema de la montaña de Guerrero y en general las regiones depauperadas, porque hay que ver con lupa el progreso de esta capacidad de atención en los servicios de salud. Lo mismo será seguramente para otros servicios sociales y de bienestar, como el educativo. En una primera pincelada se puede cubrir o se podrá ampliar la cobertura en ciudades de menor tamaño, quizá algunos pueblos en zonas accesibles, pero lo más retador van a ser estas zonas montañosas que no tienen caminos, que los pocos caminos que tienen se inundan, se destruyen cuando vienen fenómenos como el huracán John, por ejemplo, ahora que pegó de frente a la montaña de Guerrero, y dejan a las regiones completamente incomunicadas. Y como no están en el centro del acontecer social o político o del acceso a los medios convencionales, puede ser que se pierda el interés de atenderlas con mayor prontitud. Termino este segmento diciendo, cuando vacunamos contra COVID-19, lo recordará la audiencia, lo recordará posiblemente la mayoría de la población de México, tomamos decisiones inusuales para priorizar, indiscutiblemente priorizar, precisamente estas regiones más apartadas del país. Lo convencional en el ejercicio gubernamental, en el trabajo gubernamental, es empezar por los sitios donde se tiene fácil acceso y ampliar la cobertura. Con el presidente López Obrador, durante la vacunación contra COVID-19, invertimos la pirámide para proteger primero, fieles al lema, por el bien de todos, primero los pobres, a las personas que eran socialmente más vulnerables. Y así lo hicimos, y espero que la transformación del sistema de salud no pierda de vista esto. Ya, gracias, doctor. Doctor Hugo López-Gatell, nos quedan 4 minutitos y aprovecharía para hacer este planteamiento. Ahora que estábamos, Violeta y un servidor y el equipo de Rompeviento y las voluntarias y voluntarios ahí en la montaña de Guerrero para este proyecto de salud con las y los jornaleros, nos recordamos también precisamente el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del expresidente, con estas críticas que le hacían de los médicas cubanas y cubanos que estuvieron acá, porque la gente, los doctores y doctoras, no quieren ir a estas zonas, a estas regiones. Pues nos padecimos algo parecido de 14 que estaban anotados por miedo de que si la región, que si, pues mucha infodemia también en ese sentido, pues terminó yendo un médico, que atendió a más de 100 personas en 3 días, ¿no? Entonces, esta parte, doctor, ¿cómo visualiza que pueda ser, cómo hacer que doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros se animen a ir a estas regiones que me imagino que ustedes lo padecieron en todo el sexenio pasado? ¿Cuáles son ahí, por dónde alcanza usted a ver ese destello en la oscuridad? Yo pienso, definitivamente es una gran oscuridad y es una noche de al menos 36 años, más lo que se haya acumulado en estos últimos 6, por la poca celeridad para resolverlo, dadas las carencias, ya dijimos, estructurales de personal, pero también efectivamente de actitud, de pensamiento, de visión. Ciertamente en las universidades públicas es donde uno esperaría que se forma
un criterio, un pensamiento crítico, una visión social, una proactiva deseo filantrópico, altruista, generoso, en fin, cualquiera de los calificativos que uno le pueda dar, pero básicamente que las personas que se forman en una profesión como la medicina o la enfermería o cualquier otra de las disciplinas de salud tengan una visión de hacer el bien público, el bien social, el bien para la mayor cantidad de personas que sea posible. Lejos de ello, desde varios años atrás, a mí me tocó, siendo estudiante en el periodo 1988-1994, que tenemos una visión reaccionaria de buena parte del profesorado, pero también de los propios compañeros que empiezan a formarse y lo que aspiran es a hacer dinero, a vender su producto, vender su servicio, venderse para tener una vida cómoda, una vida a lo mejor lujosa incluso, y se olvida de la esencia altruista de la propia profesión. Entonces, algunas luces que pudiera yo anticipar, una es continuar este esquema de colaboración con el gobierno de Cuba. Por supuesto, causó mucha inquietud al gobierno de Estados Unidos, a sus personeros, a sus voceros indirectos, a organizaciones sociales financiadas por Estados Unidos, que tenían una campaña sistemática de desacreditar a las personas profesionales de la salud de nacionalidad cubana, al gobierno cubano, y esto era parte de la propaganda, pues notoriamente en pro del bloqueo, en pro del aislamiento de esta nación hermana que ha resistido heroicamente durante muchísimos años. Pero también fue una suerte de arrebato por sentirse hipotéticamente desplazadas las personas profesionales de la salud, cuando ciertamente habían sido en buena medida automarginadas sendas cortes, generaciones de médicas y médicos que no tenían disposición a ir a estos lugares y que siguen en poca disposición. Cuando se han abierto las convocatorias laborales de INS Bienestar, nos cuesta muchísimo trabajo, nos costó mucho trabajo cubrir las plazas porque la gente no quiere acudir a estos lugares. Entonces, quizá parte de la luz que se puede encontrar, además de estas colaboraciones que pues son finitas, son limitadas, es formar nuevos cuadros profesionales. Y en eso es acertadísima la decisión de la doctora Sheinbaum de ampliar la oferta educativa universitaria, incluyendo convertir en nacional la que hoy es local, la Universidad de la Salud, y replicar este modelo formativo con un enfoque comunitario y un enfoque social. Y en el interín, seguramente trabajar en la divulgación de información de lo que ocurre en el país, en la concientización de profesionales ya formadas y formados, será importante para que sea cada vez más deseable acudir a hacer el bien en vez de quedarse en las ciudades a enriquecerse. Muchísimas gracias, doctor Gatell. Pues sabemos que se nos acabó el tiempo, pero nada más un breve comentario. Ocurre lo mismo, sé que estamos hablando del tema de salud, pero con los maestros y maestras que no quieren ir a estos territorios de pueblos indígenas, del mundo campesino. Ocurre lo mismo con los economistas que no les interesa estudiar la economía agraria, la economía campesina, sino quieren esto que usted decía, pues estudiar la empresa, la gran empresa y pensar, ¿no?, que ahí se van a hacer millonarios. Esa es una de las realidades y además hay mucho racismo también y clasismo hacia estos territorios. Pero, doctor, queremos también aprovechar este último minutito para felicitarlo y que nos pudiera compartir así brevemente sobre su Premio Nacional Carlos Montemayor. Muchas felicidades, doctor. Gracias. Estamos bien, bien contentos y que nos pueda compartir pues cómo se siente y de qué trata este Premio Carlos Montemayor. Muchísimas gracias, Violeta y Ernesto, por sus generosas palabras. Me siento muy estimulado y muy comprometido por haber recibido el Premio Nacional Carlos Montemayor 2012, junto a colegas brillantes y talentosos como Julio Hernández López, Julio Astillero, Nancy Flores y Berta Hernández, una activista ex militante de la Liga 23 de septiembre. El premio se estableció, brevemente lo digo, en 2010, año de la muerte del maestro Carlos Montemayor, un destacadísimo escritor
y músico y promotor cultural, que escribió mucho sobre los movimientos sociales, en particular los movimientos sociales armados, que fueron brutalmente reprimidos durante varias décadas por gobiernos deliberadamente autoritarios que tenían la complicidad de las políticas imperialistas en la región, tanto como ocurrió para las dictaduras latinoamericanas. Y el premio tiene como propósito reconocer a personas que tengan un claro compromiso con el cambio social en pro de una sociedad justa, de una sociedad más equitativa, incluyente, y además que honren la verdad, la búsqueda de la verdad ante fenómenos de censura sistemática que suelen ocurrir desde los poderes, ya sea públicos o los poderes económicos, como lo vemos en la prensa corporativa. La ceremonia fue muy cálida, nos acompañó desde luego la presidenta del comité y viuda de Carlos Montemayor, Susana de la Garza Montaño, David Cilia y otros, Cilia Olmos y otros varios compañeros del comité, una audiencia nutrida, muy calurosa, que nos recibió a todas y todos. Pero cierro diciendo, más allá de sentirse bien por ser reconocido y posiblemente merecerlo por obras previas, creo que lo importante es no perder de vista lo que sigue y en adelante ya va uno, después de haber recibido un premio como este, con el compromiso de honrar los valores, los principios y los ideales, no solo de Carlos Montemayor, sino de los fundamentos de este premio. Doctor Hugo López-Gatell, ahora sí que como le hicimos hace un ratito, muchas felicidades. Gracias. Honor, honor a quien honor merece. Este es nuestro queridísimo, siempre respetado y admirado doctor Hugo López-Gatell. Gracias, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias. Hasta pronto. Cuídense. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, doctor. Felicidades. Sí, felicidades.